Good morning, dear saints. Buenos días, queridos santos de Dios. Es un placer Here with you all estar today. aquí Thank you con for todos joining ustedes in otra vez. Gracias por unirse with your spiritual family y con nuestra familia espiritual que se une con nosotros around the world. Let's bow our alrededor heads del first. mundo. Inclinemos nuestras Commit this cabezas time into primero the y hands of the Lord. pongámonos en las manos del Señor. Señor Dios, te damos gracias por This este is the día. day that you have Este es made. el día que tú has hecho. Therefore, Por lo we shall tanto, rejoice and be glad. nos regocijaremos y No estaremos matter what is alegres. transpiring around us, No importa lo que esté sucediendo alrededor de the nosotros, world may be that are upon us. no importa lo que el mundo traiga sobre nosotros. Te damos gracias por tu bondad, por ser tardo para la ira y grande en benignidad. Gracias por guardar a tu pueblo, por cuidarnos, por hacer que sigamos moviéndonos en ti, con un corazón para ti, con un deseo por ti, con un deseo de ti. Oro para que tú unjas este tiempo en tu palabra hoy, que unjas a tu siervo y a tu pueblo mientras vamos a la palabra de Dios. Y oramos para que tu Espíritu nos guíe y abra los corazones y los oídos, las mentes y entendimientos de tu pueblo para que reciban lo que tienes para nosotros el día de hoy. Te damos la alabanza y la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. La mayoría de ustedes sabe, o cuando menos localmente, de nuestra hermana Nancy Horn, que ya fue a casa para estar con Jesús un poquito menos de 24 horas hace, de hecho, y nosotros lamentamos su partida. Oh, Jesús, ayúdame. Esperaba no sentirme así esta mañana. Lamentamos su partida. Hemos derramado muchas lágrimas en esta casa, no porque ya está con Jesús, sino porque cuando nos es quitada uno de los nuestros, y por supuesto su esposo también está lamentando y en dolor por un lado, porque era su pareja y caminó con ella por tantos años, así que es muy pesado en mi corazón en esta mañana. Es muy difícil cuando uno de tus santos parte. Yo fui bendecido de ser llamado por la hermana Nancy hace 13 horas antes de que dejara este mundo para ir al hospital con ella. El hermano Rick habló para que fuera a verla. No pensé que me fueran a dejar entrar, pero por algunas circunstancias me dejaron entrar e ir. Y solo estábamos ella y yo y Jesús en el cuarto, y fue un tiempo maravilloso, una experiencia hermosa. Y mientras oraba por ella, vi el rostro de Jesús. Y le dije a ella, hermana Nancy, yo sé lo que estás a punto de ver. Sé lo que estás a punto de contemplar. Y ella me miró y le dije, estás a punto de ver el rostro de Jesús. Una gran sonrisa llegó a su rostro. Y yo le dije, y me da envidia. Y su sonrisa desapareció. Y me miró así como preguntándome, y le dije, la envidio porque usted va a donde yo quiero ir, para estar con aquel con el que quiero estar, deseo estar. Así que oramos y le canté Sublime Gracia y algunas otras canciones, y tuve la oportunidad de ministrarle lo mejor que pude. Pero ella ya está con Jesús y ha estado ahí ya por 24 horas. Para ella es como un momento y es como una eternidad, porque allá no hay tiempo en donde ella está. Ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Todo terminó para ella. Ella peleó una buena batalla y corrió, por supuesto, pero terminó su pelea, terminó su carrera y finalmente simplemente cayó en los brazos de Jesús.
Y por eso estamos muy agradecidos. ¿Qué esperanza tenemos como hijos de Dios? Conocerlo es tan, no es extraño, pero es fenomenal, de hecho, de que cuando estás con una persona en un momento y estás compartiendo y hablando con ella, y horas después ellos ya se fueron, ya están en la presencia de Dios. Esto para mí es la gran realidad de la redención. Así que estoy contento de que ella esté ya con Jesús, que su dolor ya se acabó. La vamos a extrañar. El hermano Rick la va a extrañar. Pero fue muy difícil ayer concentrarme y preparar para el día de hoy. Por supuesto, no, jamás me preparo de un día nada más, me preparo por semanas, pero de hecho he estado guiando el asunto a esta lección en Malaquías. Les he dicho que he estado muy desesperadamente queriendo compartir esto, y creo que es donde vamos a ir hoy, sobre este diálogo profético con Dios. Así que para el día no sabía si era nada más el hecho de que la hermana Nancy había partido y no podía concentrarme propiamente, porque estábamos lamentando y sintiendo la pérdida del hermano Red. No sabía si era eso o era solo que el espíritu no estaba ahí. Así que anoche mi esposa y yo, cuando íbamos a ir a la cama a descansar, le dije: nena, no sé a dónde ir mañana. No estoy seguro si es donde quiere el Espíritu que vaya y que alimente al pueblo. No que no sea poderoso o que no sea algo que necesitamos, pero la unción del Espíritu para el momento no estaba en eso. Entonces, cuando apagué la luz, me acosté ahí y empecé a llorar delante del Señor. Y le dije al Señor, como siempre hago: no quiero estar donde no debería estar o decir lo que no debería decir. Solo muéstrame lo que sea. Juan 3:16 lo voy a leer con pasión. Si es un versículo de algo que ya sepamos todos o que pensemos que sepamos, lo haré. Lo que quieras que haga, lo voy a hacer. Y no había orado de esa manera por mucho tiempo, y de repente el Espíritu de Dios me habló muy poderosamente y muy claramente y dijo: quiero que honres a mi hija mañana. Yo sabía, por supuesto, que estaba hablando de la hermana Nancy. Así que esta lección de hoy es un tributo para ella. Dado a las circunstancias, obviamente no podemos tener un funeral y todo. Ahorita es muy diferente todo, pero Dios quiere que la honremos y por lo tanto yo lo voy a honrar. Todos necesitamos honrarla. Necesitamos respaldar al hermano Ray y mostrarle cuánto lo amamos y nos preocupa. Y envíele una tarjeta o un texto. Él tiene su propia manera de lamentar las cosas y tiene su propio camino, y no lo culpo porque yo así soy también. Así que voy a continuar orando porque, bueno, entendí que necesitaba dar tributo y honor a mi hermana y tu hermana el día de hoy. Pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿En qué porción de la palabra vamos para hacer eso? Y entonces, otra vez, muy claramente, las palabras que yo le dije a ella vinieron a mi mente. Yo sé lo que estás a punto de ver. Estás a punto de ver el rostro de Jesús. Y yo supe, aquí es donde necesitamos ir en la palabra hoy. El rostro de Jesús, el rostro de Dios. ¿Qué es el rostro de Dios? ¿Y por qué es tan importante para nosotros
no solo towards mirando más adelante a nuestro futuro, where we're going, when mirando hacia dónde vamos o taken Él nos está llevando después de la muerte, the rapture, we will all o see the cuando nos face levante of en God. el rostro, en el rapto, pero vamos a ver el rostro de Dios un día. What a day. ¿Qué día será eso? When you look into those Cuando eyes puedas that have ver held you all esos of your life, that have guided ojos you, que te han cuidado toda tu vida y guiado, y cuando veas esa those lips that have boca kissed que te ha you, alimentado, esos labios que te han besado. I'm sorry, saints. Lo siento, santos. Discúlpenme. What a day that will be. My Jesus, I ¿Qué should see. día va a ser ese en el que veamos a Jesús? Como la hermana Nancy, This very moment, enfrente de Él ya en este momento y great cloud of witnesses antes de that nosotros, stand y before the throne of God, there she stands cuando also todos with los her own testimony. testigos se paren frente al trono de Dios y ella se pare con su propio testimonio y su batalla y su victoria. Yo le dije When I was, cuando estaba con ella, I said, Sister Nancy, le dije, hermana you know that it Nancy, takes more sabe faith que se necesita más fe para morir than it does to live. que la que se Everybody necesita para fights to vivir. live, but it takes Todo a el lot of mundo faith. pelea por vivir, pero se necesita mucha fe en aquel en el que confías para dejarte ir y morir. Faith to allow Se yourself necesita to go into fe the unknown. para It's easy- permitirte easy ir a lo desconocido. Es más fácil para nosotros tener fe por algo que sabemos o que creemos que queremos o que es lo mejor para nosotros, pero se necesita una fe más grande para caer into the hands of God en las manos de Dios to go. y permitirte ir. Así que él tenía esa fe, dijo, estoy lista. She let me know she had Y ella me dejó saber que tenía gran paz y así lo hizo. Ese es un testimonio remarcable ahí. This is a Así tribute que to este es my un sister tributo a mi today, hermana hoy, to Sister Nancy, para la hermana Nancy, sister we will love, we love, a we la will miss. hermana que amamos y que vamos a extrañar mucho. I want you to turn with me Y in quiero your que vayan Bibles to conmigo en 2 sus Biblias Corinthians chapter 4. a 2 de Corintios 4 y voy a hablar por unos momentos acerca de Face of God. el rostro de Dios. And I want to read verse Y quiero 5 leer and el 6. versículo For we preach 5 y 6, not ourselves, porque no nos predicamos a but nosotros Jesus mismos, Christ, the Lord, sino a Jesucristo and el Señor, ourselves, your servants, y for nosotros Jesus' sake. vuestros siervos por Jesús. For God, Porque Dios, who commanded que the light mandó to shine que de las out of tinieblas darkness, resplandeciese la luz, has shined in our hearts es el to que give the resplandeció light en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz of Jesus Christ. de Jesucristo. Imagine Imaginen what is in his face. lo que hay en su rostro, el conocimiento de la gloria de Dios, Life of God, la vida de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, presence of la presencia de Dios está revelada en el rostro de Jesús. La palabra hebrea para rostro o faz es onim, ponim. Y ponim tiene, actually a multitude. de hecho, There's some Hebrew una words multitud that de have significados. Hay algunas palabras en hebreo que tienen 30 significados y panim es una de ellas. one of the ways that it Una de is las used maneras en la que es frequently usado más frecuentemente throughout the word a través de la palabra de Dios ponim, es ponim o also means rostro, presence. que también significa presencia. Face of God. El rostro de Dios revela la presencia de Dios. Vaya conmigo Psalms al libro de Salmos, chapter 27. This is one of my capítulo 27. Este es uno de say one of my mis, most favorite psalms. iba a decir uno de mis I can salmos say that about favoritos. almost any of them. Puedo decir lo mismo casi de todos, porque cuando The Spirit lights on something and sabes el lugar y el Espíritu te alumbra sobre algo y camina sobre algo, pero aún con eso, este salmo siempre ha sido uno de los que amo mucho, y la razón para ello es porque me identifico con él in many ways en muchas maneras de mi propia vida. Este salmo was written, at fue least it's, escrito, most o cuando people menos agree, it's la common mayoría de la gente o la mayoría cree que este salmo fue escrito por David cuando Saúl running after him, estaba persiguiéndolo, trying to tratando kill de him, matarlo, trying to tratando steal from de him borrar, his robar purpose, de él su trying to propósito, take from him his tratando de destiny, quitarle su which destino, was el cual kingship. era
el reinado, tratando de arrebatarle, y poderes demoníacos trataron de quitar de David lo que Dios había propuesto para él. Y aquí es cuando David escribió este salmo en particular, Salmo 27. Es un salmo increíble, no lo voy a leer todo, pero recuerdan lo que dice en el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Esto es cuando las jabalinas estaban volando hacia él. Esto es mientras él corría y huía y se escondía en cuevas. Esto es cuando aquel al que él servía estaba tratando de tumbarlo y destruirlo y destruir su destino y propósito. No dijo, oh Dios, ¿qué pasó con la promesa que me acabas de dar cuando me ungiste para ser rey de Judá? ¿Qué acerca de esa promesa? Ni siquiera pensó en eso, ni siquiera habló de eso. No lo discutió con el Señor, ni siquiera estaba en sus pensamientos o vocabulario. Cuando todo esto estaba ocurriendo, él dijo, una cosa he deseado del Señor, y que yo pueda habitar. Si esta buscaré, que pueda habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida y contemplar la hermosura del Señor y inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ocultaráme en lo reservado de su pabellón, pondráme en alto sobre una roca. Y bajamos al verso 8. 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, y ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, ponim, busca mi presencia, busca mi rostro. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Pero ¿qué acerca del trono? Oh, esperen, ¿qué acerca del propósito? Esperen, ¿qué acerca del destino? ¿Qué acerca de Sión? ¿Qué acerca de...? Y lo voy a tener que dejar ir todo. ¿Qué acerca de todo eso? Perdónenme. ¿Qué acerca del hecho de que has puesto tu unción en mí para ser el rey? ¿Qué de todo eso? No dijo eso. Aleluya. Señor, cuando tú dices, busca mi rostro, mi corazón dijo, tu rostro buscaré, tu presencia buscaré. Buscar tiene que ver con algo que te cuesta. No sé de ningún ejemplo en la palabra de Dios de nadie que haya tenido la presencia residente de Dios en sus vidas. No conozco a nadie que haya tenido esa presencia de Dios en una manera majestuosa y gloriosa que no haya pasado por pagar un precio. Cada uno de ellos pagó un precio. Hay un precio por la presencia de Dios. Y el rey David dijo, yo voy a buscar, voy a pagar ese precio por tu presencia. Si tengo que entregar eso y entregar aquello, lo que sea, si voy a ser un gusano arrastrándome en la tierra, mientras tenga tu rostro brillando en mí, mientras tu presencia esté ahí sobre mí, tu rostro, oh Señor, tú dijiste, búscalo, mi corazón dice, sí, yo lo voy a buscar. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver un rostro con una presencia, con la presencia? ¿Cómo encaja eso? ¿Cómo mi rostro tiene que ver con la presencia? ¿Cómo el rostro de Dios tiene que ver con su presencia? Obviamente tiene que ver algo. Digamos, por ejemplo, supongamos que estamos reunidos ahorita en la iglesia. No va a tardar mucho en que ya estemos ahí reunidos otra vez, pero digamos que ya estamos ahí. Y estamos ahí hablando, conviviendo unos con otros, y se abren las puertas atrás y alguien entra, pero entra caminando hacia atrás. Digamos que no ves su rostro. Bueno, pues no habría nada más que interrogaciones. No hay presencia cuando no hay cara, cuando no hay rostro.
no sería hasta que you turned the person around le das vuelta a la persona o ellos se dan vuelta that there would be que presence. habría You presencia. wouldn't feel presence. You'd No vas a like, sentir presencia como, who is that? ¿quién es ese? What are they doing? ¿Qué están haciendo? What's their purpose of ¿Cuál coming es, in cuál es this su room? propósito de entrar en este There cuarto? is no presence No hay, involved where there is no hay no presencia face. envuelta cuando no hay face rostro. Says El everything rostro dice about todo your whole acerca being, de todo about tu your ser, body, de tu cuerpo, soul, de tu and alma spirit. y de It tu is espíritu. all Todo revealed está in your revelado face. en tu rostro. For example, Por ejemplo, if you have si tienes a un sore dolor big toe, en el if dedo you gordo del stubbed your pie, toe and si your te toe is golpeaste sore, el dedo y tienes well, ese your dolor, toe bueno, is not tu telling dedo anybody gordo anything, no le but está your diciendo face is. nada a nadie, pero tu You rostro can sí. look at the face and Puedes see ver the el pain. rostro y ver el A dolor. face will Un reveal rostro va a the revelar pain. el dolor. My wife is really good at reading me. Mi esposa es muy buena leyéndome. I Yo have tengo had for years, and as I una get espalda older, muy almost mala, la he 60 tenido por years muchos old, años it y gets worse. ahora al estar por cumplir casi 60 años se va empeorando. I can go through Y pain puedo every day, ir and I do, o every pasar day por el of my dolor life. cada I don't día go de mi around vida y de talking hecho about it. I lo don't hago, no ando proclaim it. I'm hablando not telling de you eso, about it. I'm no, not telling no lo ando anybody about it. proclamando, It's no le just digo a something that nadie, I've es got. simplemente algo que tengo. And I don't even tell my wife Y ni about siquiera it, le but digo a there's mi been esposa so many acerca de occasions. ello, pero hay I'm trying tantas not to, ocasiones en las ruin que the trato day or de anything. And she no will arruinar look el and say, día ni nada de eso y "Where's me the ve y me pain?" dice, ¿dónde está el I'm dolor? like, "What do you Y mean?" yo, No, I see ¿qué it quieres on your decir? face. Lo veo en tu The rostro. face reveals El so rostro much revela about who you tanto are. acerca de You can quién have eres. a pain Puedes down in your tener toe, you can have a un toothache. dolor en tu dedo gordo o The en un pain in dolor your tooth will de be diente, expressed pero and ese shown dolor on your se va a face. What mostrar en tu about rostro. inside? ¿Y qué When you've acerca got de el anger interior, cuando estás in your enojado, heart? cuando tienes enojo Guess en where tu that's going to be corazón? expressed? You can Adivina dónde stand se va a there expresar. Puedes estar parado and ahí sit there y and sentarte you're ahí not going to say anything. y no vas a decir You're not nada. going to expose No yourself. You're not no going te to vas a reveal the anger. exponer, no vas a But your revelar face tu enojo, pero tu says it rostro all. lo dice You todo. don't have to say a No word. tienes que decir una Your palabra. face Tu is an rostro expression. es una It is an expresión outflow of your presence. de tu presencia, es Glory una be to salida God. de tu presencia. Your mind Tu mente can be thinking puede estar lustful pensando thoughts. pensamientos Just get down lujuriosos. to the Vamos, nitty-gritty, seamos shall we? reales, ¿no? Guess what? Adivine It is going qué, to show in your se va a ver en tu Your rostro. face Tu rostro will reveal va a revelar everything about your body, todo your acerca de tu soul, cuerpo, tu alma and your spirit. y tu Your espíritu. spirit can be Tu espíritu puede broken estar before God. roto delante de Dios, It will show on your se va a ver en tu rostro. This is the relation between Esta es face la and relación presence. entre rostro y Everything presencia. about God Todo acerca de is Dios, revelation. su revelación, su propósito para ti, su amor para ti, su enojo sobre ti, sus celos por ti, Whatever it is lo que that sea the moment que el momento that he wishes to que Él express desea to you is expresarte seen in se his ve, face or in his es visto en su presence rostro that o en comes su forth from presencia himself. que viene His face de Él mismo. is Su the rostro presence es of God. la presencia de It's Dios. amazing Es asombroso cómo many people tanta gente, y ahora estoy hablando de cristianos, run from the corren presence of God. o huyen de la presencia de Dios, corren del rostro de Dios, porque la presencia de Dios revela cosas, la presencia de Dios nos expone. La presencia de Dios, verán, la palabra de Dios dice, levanta tu rostro sobre nosotros. No significa que Dios simplemente te mire, significa levantar el rostro. El levantar el rostro tiene que ver, levanta tu rostro sobre nosotros con tu luz, con tu placer, con tu bondad, porque Dios puede levantar su rostro, también puede bajar su rostro con juicio. Levanta tu rostro, trae tu presencia con deleite y satisfacción. Bendito el nombre de Jesús. Oh, cuánto necesitamos la presencia de Dios. Quiero ir con ustedes
quiero ir al libro de Isaías. Si corren por ahí rápido conmigo. Isaías 63. Isaías capítulo 63. Bendito el santo y glorioso, majestuoso nombre de Jesús. Verán, santos, no vamos a ir a ningún lado sin la presencia de Dios. Nunca podríamos sobrevivir. Escuchen lo que digo. La embestida de poderes demoníacos que están enfrentando a la tierra hoy, no sobreviviríamos. Los problemas, las aflicciones, las tribulaciones que vienen a la tierra antes de la venida de Jesús, antes del rapto, no sobreviviríamos estas cosas sin la presencia residente de Dios. No estoy hablando de un derrame espontáneo con su presencia, no estoy hablando de un poco de un encuentro hermoso en la iglesia o en tu cuarto de oración. Estoy hablando de una residente y habitable en donde el rostro de Dios está continuamente delante de ti. Ya sea que esté enojado o sonriendo. Esto es lo que el pueblo de Dios no quiere vivir en su presencia, porque su presencia se va a fruncir si tú te empiezas a salir del camino. Y la gente no quiere esa responsabilidad. Déjame experimentar la presencia de Dios cuando yo esté listo para ello, de la manera en que yo quiero experimentarla, o cuando me sienta animado. Pero residir en esa presencia es residir en el rostro que va a expresar la emoción, el sentimiento, el latir del corazón, el deseo, los pensamientos, el propósito de Dios para ti en cada momento dado de tu vida y en tus días. Este es el significado de caminar en la presencia de Dios. Oh, yo quiero la presencia de Dios. Sí, sí la queremos. En una medida limitada, sí queremos, porque, bueno, la presencia de Dios es asombrosa y maravillosa, y es liberadora, es llena de gozo. La presencia de Dios libera, la presencia de Dios trae milagros. Todo eso es verdad, pero hay mucho más que eso. Gracias, Jesús. Necesitamos la presencia de Dios. Si vamos a continuar, necesitamos la presencia de Dios. Toda la jornada de Israel, de Egipto hasta Sión y a Jerusalén, empezó con la presencia de Dios, el rostro de Dios. Miren esto. Perdón, Isaías 63, verso 9 dice, vayamos en el 8 primero, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Está hablando de cuando estaban en cautiverio, en esclavitud en Egipto. Cuando ellos eran afligidos, Dios era afligido. Imaginen eso. En tu aflicción, Dios se aflige. En tu dolor, Dios siente tu dolor. Eso simplemente hace explotar mi mente. ¿Cuánto ama a su pueblo? Y entonces continúa y dice, escuchen, y el ángel de su faz los salvó, de su presencia, dice en inglés. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Poderoso. ¿Qué dice aquí? Que el ángel de su presencia los salvó. ¿Quién era ese ángel de su presencia? En Éxodo 14, solo los voy a leer, en el verso 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y púsose a sus espaldas. Así estaba tanto el pilar de la nube y
el ángel de Dios. Es el mismo ángel del que está hablando en Isaías, el ángel de la presencia de Dios. Y entonces dice en el capítulo 13, Éxodo 13, verso 21, y el Señor y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Este ángel de la presencia de Dios no es otro sino Jesucristo. Antes de que viniera en forma humana en un cuerpo, Él ministraba en forma angelical al pueblo de Dios. Él fue llamado el ángel de la presencia. Bendito el nombre del Señor. El ángel de Ponim, el ángel del rostro de Dios, la revelación del poder, la majestad, la vida, la libertad de Dios. Ese ángel vino y fue delante de ellos, se paró entre ellos y el enemigo. Pensamos que vamos a ir a algún lado sin el rostro de Dios, sin la presencia de Dios. Yo digo, no va a ocurrir. Nunca vamos a alcanzar nuestro destino sin la presencia de Dios. Podemos tener una forma, podemos tener una religión, conocimiento, podemos conocer la Biblia, podemos tener iglesia, podemos hacer todas estas cosas. Pero si no tenemos la presencia de Dios, no tenemos nada. Bendito su santo nombre. Vayan conmigo a Éxodo 33. Éxodo 33. Gracias, Jesús. Bueno, Éxodo capítulo 33. Es la presencia de Dios la que nos guía a la promesa, al cumplimiento del propósito de Dios y la promesa para nosotros. No podemos llegar a Sión sin presencia. Hola. David cargó la presencia a Sión. Él la levantó y se dio cuenta que tenía que ir en los hombros. Había un costo que pagar, había un peso que cargar para convivir y habitar en la presencia de Dios. Pero aquí es Moisés hablando en Éxodo 33, verso 14 y 15. Y él dijo, este es Dios hablándole a Moisés, y él dijo, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y entonces Moisés respondió y le dijo, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros? ¿Cómo vamos a ser conocidos? ¿Porque tenemos una buena iglesia? Claro que no. ¿Cómo vamos a ser conocidos? ¿Porque tenemos buenos programas? Espero que no. Nunca seré conocido por un programa. ¿Cómo vamos a ser conocidos? Porque tenemos grandes músicos y cantantes. Oh, me encanta que tienen un gran coro y una gran banda. No es que esté malo nada con eso, pero es por lo que eres conocido. ¿A dónde vas? Él dijo, ¿cómo vamos a ser conocidos? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Qué los va a separar? ¿Qué los separó? La presencia, la presencia. ¿Qué los apartó de toda la demás gente? El rostro de Dios que continuamente estaba en medio de ellos, revelando, mostrando, hablando, guiando, dando luz, dando gloria. Bendito el nombre del Señor. No vamos a ir a ningún lado, no vamos a continuar a la llenura de Dios sin la presencia de Dios. Por esto,
Yo soy un abogado, por eso peleo tan duro, tanto yo como mi esposa, porque hemos dibujado tantas líneas en la arena para no traer aquello en el santuario y no hacer esto en la casa de Dios. ¿Por qué? No quiero ofender la presencia de Dios. Quiero tener un lugar que esté limpio, puro, santificado, apartado, honrando al Dios viviente, donde la presencia de Dios se sienta honrada de venir y descansar y habitar y moverse entre nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Es enfermizo, enfermante contemplar las iglesias de hoy y ver cómo, ¿a quién le importa? Entras a lo que ellos llaman iglesia, no es más iglesia que un restaurante por ahí por el camino o un club o algo de la sociedad. Estas no son iglesias, son lugares de reunión social, de actividad social, pero no son iglesias en donde el cuerpo se reúne para glorificar a Dios, para honrar el nombre del Señor. No hay muchos lugares como ese en el mundo de hoy del que yo sepa. Sé que hay muchos, solo que no los conozco, pero no sé de muchos así, en donde el rostro de Dios es su interés, es el interés de la gente. ¿Cuántos de ustedes caminan al santuario con el interés del rostro de Dios? ¿Cómo va a mirar Dios lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me aparezco delante de Él? Es enfermizo cómo la gente no le importa los sentimientos de Dios, cómo Dios quiere su casa para que opere. No estoy hablando en general. En el mundo entero, el cuerpo de Cristo, todas las iglesias. Este es el día en el que estamos viviendo. Es increíble las cosas que veo y escucho. Estoy seguro que ustedes también. Las cosas que están ocurriendo en las iglesias. Cómo la gente ha convertido la iglesia en una cafetería con donas y café y simplemente satisfagamos los apetitos carnales de la gente. Si tú quieres donas y café, ve a Dunkin' Donuts antes de ir a la iglesia. No deberías entrar por la puerta de la casa de Dios y oler a Starbucks. Deberíamos entrar a la casa de Dios con nuestros sentidos del Espíritu listos para oler la fragancia del nombre del Señor y la presencia de Dios que Él quiere revelarte a ti y a mí mientras entramos y nos postramos delante de su presencia. Debemos estar atentos al rostro de Dios. ¿Qué es lo que está apareciendo en el rostro de Dios? ¿Cómo va a aparecer el rostro de Dios cuando hago esto? Cuando me presento de tal o cual manera, cuando vengo con toda la descomposición del mundo en mi mente, en mis sentimientos. Sí, ya sé. Necesitamos iglesias, necesitamos venir a la iglesia para ser liberados. No estoy hablando, sí nos necesitamos entre nosotros, la palabra, el Espíritu, necesitamos liberación, necesitamos que se rompan las cadenas, absolutamente, pero de lo que estoy hablando es de gente que deliberadamente viene delante de Dios con tal de desafío, diciendo, voy a hacer esto a mi manera, no me importa si molesta a Dios y a la ciudad, yo voy a hacerlo a mi manera. Me pregunto cómo el rostro de Dios, su presencia, ve eso. No es de maravillar que las iglesias estén vacías de Dios. Es increíble. Vayan conmigo a Génesis, capítulo 32. Génesis 32. Gloria a Dios por siempre. La presencia de Dios nos lleva, nos guía, va con nosotros
No podemos hacerla sin ella. No hubieran podido dejar Egipto, no hubieran podido atravesar el desierto sin ella, y ciertamente no hubieran podido habitar la tierra sin ella. No hubieran podido conquistar Sión. Todo está encerrado en la presencia, el rostro de Dios, la cara de Dios siendo levantada sobre su pueblo. Pero aquí hay una experiencia maravillosa. Creo que no voy a enseñar sobre ello. Iba, pero creo que voy a esperar un poquito. Pero déjenme leerles de todos modos y entonces voy a regresar en el tiempo correcto y hablaremos de ello. Esto es cuando Jacob luchó con aquel hombre. Este hombre es el mismo del ángel de la presencia. Es el mismo ángel, mismo hombre, el mismo rostro, la misma presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y dice en el verso 28, y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob, si estás escuchando, tu nombre va a ser cambiado un día cuando tengas este encuentro maravilloso con Dios. Verso 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Probablemente en el lenguaje moderno, la respuesta a su pregunta, dime tu nombre, es, tú, tontito, ¿qué no sabes ya mi nombre? Dios no dijo nada. Es como decirle, ¿de veras no sabes quién soy? Jacob sabía. Sé que sabía, porque después de esto dice, y bendíjolo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Significa el rostro de Dios. Peniel o Paní. Paná es la misma palabra. El rostro de Dios. Porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y salióle el sol pasado que hubo a Peniel y cojeaba. Bueno, si notan en el verso 30, llama el nombre del lugar Peniel. Ahora, es el único lugar en la Biblia en que la palabra Peniel es mencionada, pero es exactamente la misma palabra que Penuel, la que ven en el versículo 31. Penuel es encontrado 70 veces en las Escrituras, pero Peniel y Penuel son exactamente la misma palabra, el rostro de Dios, pero en el original, en el hebreo, estas palabras son escritas de diferente manera. Una revela una cosa acerca de este lugar y la otra revela otra cosa. ¿Qué es? Penuel, perdón, el lugar, solo ahí estaba el lugar, porque es enseñado acerca de él 70 veces después, acerca de este lugar del rostro de Dios. Pero la palabra lugar, que es muy interesante, escuchen esto, la palabra es makun, significa pararse, una localidad en particular, un punto, pero también significa la condición de la mente y el cuerpo. Lo que yo veo de esto, siento el poder de Dios, es cuando Jacob tuvo esta experiencia con el rostro de Dios, con la presencia de Dios. Gloria a Dios, él nombró el lugar Penuel. Esa es la locación, ese es el punto, la localidad mencionada otra vez, caminada, pasada por ahí, la gente vivió ahí. Pero Peniel no se menciona otra vez porque Jacob lo llevó consigo.
esta experiencia que él tuvo con el rostro de Dios, la presencia de Dios, fue una experiencia transformadora que cambió la condición de su mente y de su cuerpo. Cambió la condición de su cuerpo tanto que pegó en su muslo y cogió por el resto de su vida. Cargó con una evidencia conspicua de haber caminado en la presencia de Dios, de haber sido tocado por la presencia de Dios. Los cristianos no quieren ahora cargar la evidencia conspicua de una experiencia en la presencia con Dios. Oh, seamos como todos los demás, seamos como el mundo, vistámonos como el mundo, actuemos como el mundo, hablemos como el mundo, tengamos iglesias como el mundo, estadios como en Broadway o un teatro de Broadway con luces y flashes y profesionales y músicos pagados, etcétera, etcétera. La experiencia con la presencia de Dios te va a apartar. Moisés lo dijo en lo que leímos ahí en Éxodo, y aquí vemos la misma cosa. Él tuvo un Peniel, no es hablado de él otra vez porque no era un lugar, era una cosa en él que fue tocado por el rostro de Dios, por la presencia de Dios. Aleluya. La condición de la mente y el cuerpo fue transformada. Gracias, Jesús. Como dijo Pablo a los Corintios, somos cambiados de gloria en gloria, mirando dentro de la gloria de Dios, en ese espejo, somos transformados, cambiados de gloria en gloria. Somos cambiados en el alumbramiento de la imagen del rostro y la presencia del Dios Todopoderoso. Desearía que estuvieran aquí conmigo porque necesito que alguien grite. Así que voy a gritar yo por ustedes. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al Dios viviente. Necesitamos esta presencia. Necesitamos la presencia del Señor. Si la necesitamos antes, si la necesitamos para salir de Egipto, si la necesitamos a través del desierto y para entrar a Canaán, déjenme decirles algo, seguramente la necesitamos ahora. Necesitamos ese rostro, necesitamos esa expresión de Dios mostrándonos, eso está correcto, eso está equivocado, eso es lo que quiero que hagas, eso no quiero que hagas, esto me agrada, esto no me agrada. ¿Cuánto de esa vida diaria y actividad y servicio al Señor y servicios de la iglesia están envueltos en intentar, desear, querer agradar el rostro de Dios? Me pregunto cuánto. Ni siquiera quiero pensar en eso porque la respuesta no creo que sea muy buena. Regresemos a Éxodo 33. Espero estar dándome a entender con esto. Es lo que el Señor me dio en la noche, en esta mañana, en tributo a mi hermana, quien está presenciando el rostro de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Éxodo 33. Gracias, Señor. Dios habla a través de su presencia. Yo anhelo eso. El rostro de Dios que se ha levantado sobre su pueblo. De tal manera donde la gloria de este rostro, la majestad, el amor de su presencia domine. Cada vez que nos reunimos, domine en mi casa, domine mi vida, donde sea que esté, lo que esté haciendo. Que la gloria que ese rostro, la majestad de ese rostro, de la presencia de Dios, sea parte de mi vocabulario,
de mis elecciones, de mi pensamiento, parte de mis deseos, que sea parte de cada aspecto de mi cuerpo, alma y espíritu, donde la condición de mi mente y de mi cuerpo sea transformada y cambiada en aquello que le agrada al rostro de Dios. Gracias, Jesús. Éxodo 33, verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, ponim to ponim, como habla cualquiera a su compañero. Y volvíase al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dios hablaba cara a cara. Gracias, Jesús. ¿Saben? Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, de la presencia de Dios siendo ofendida. O siendo, ¿cuál es otra palabra para ofendida? Lastimada. Podemos ir a muchos ejemplos. Solo tengo algunos aquí. Es muy fácil ofender. Su espíritu es tan sensible. No es que te vaya a desaparecer ahí, no estoy hablando de eso. No es que digas, ofendes a Dios, te va a disparar ahí, te va a rechazar. Ese no es el Dios del que estoy hablando. Mi Dios no es así. Él te va a amar a pesar de, y te va a guiar, te va a proteger, te va a guardar. Sí, llega un punto en el que puedes cruzar una línea y Dios simplemente ya no le agrada. Pero hay muchos ejemplos, por ejemplo, la presencia de Dios yéndose del tabernáculo de Moisés por Aarón y Miriam, porque hablaron en contra de Moisés. Moisés tomó una esposa etíope y le dijeron, ¿quién te dijo que podías hacer eso? No nos gusta esa mujer. No creemos que debería estar casado con una etíope. Dios nos habla a nosotros también. He estado alrededor. Por tanto tiempo he servido en iglesias y he servido a gente y nunca he estado en una iglesia que no tenga alguien que quiera decirme, Dios también me habla a mí. El mismo espíritu de Aarón y Miriam. ¿Qué crees que estás haciendo? Dios también me habla a mí. Espero que sí. Dios nos debería estar hablando a todos, pero no para dirigir a la nación. Dios no le habló a la nación para dirigir a la nación. Dios le habló a Moisés para eso. Bendito el nombre de Jesús. Así que la presencia de Dios estaba tan molesta, tan enojada con Aarón. Miriam le dio lepra y la gloria de Dios se apartó del tabernáculo. Otro ejemplo es la presencia de Dios yéndose en los tiempos de Elí. La presencia de Dios yéndose de Saúl, imagínense. El rey ungido. Se fue la presencia de Dios de él. David le rogó a Dios después de haber pecado con Betsabé, no me cortes de tu presencia, oh Señor. No te lleves tu Espíritu Santo de mí. La presencia de Dios yéndose en los días de los profetas del templo, como se vio en la visión de Ezequiel. Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, ya estamos en el Nuevo Testamento, y le dijo, a menos que te arrepientas, voy a remover el candelero de ti, voy a remover la luz, voy a remover el aceite, voy a remover la unción, voy a remover la revelación. Voy a remover mi presencia a menos que te arrepientas. Dios le dijo a la iglesia de la Odisea, a menos que te arrepientas, te voy a vomitar de mi boca. Yo diría que es más o menos lo que Dios ha hecho.
No es solo el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. La presencia de Dios es muy sensible. Anhelo la presencia habitable de Dios, la presencia que habita. La casa de Dios, escúchenme ahora mientras termino con esto. Tengo mucho más que decir. Confíen en mí. Quisiera hablarles de la tabla de los panes, la mesa de los panes, el pan de los rostros, que es la palabra es panim también. El pan de rostros. ¿Por qué es el pan de rostros? Es asombroso. Les dije la semana pasada, es donde el profeta ministraba, donde ministran los profetas. El pan de rostros es la palabra profética, pero es para otra lección. Me encantaría hablarles del primero y del último tiempo en las Escrituras y de lo que Dios habla ahí del rostro de Dios. Dos encuentros totalmente diferentes, experiencias diferentes con el rostro de Dios. Pero voy a terminar con esto. Necesitamos la presencia de Dios. Santos, escúchenme. Yo no creo, y tal vez esté loco, algunos sí lo creen, pero bueno, Dios usa las cosas locas también. Yo no creo que vayamos a reunirnos otra vez, a estar juntos después de este coronavirus en la iglesia como siempre. No creo que Dios lo va a permitir. No creo que vayamos a regresar como si, bueno, ya pasamos todo esto y vamos a continuar como lo hacíamos. Veo una línea que está siendo marcada. Dios ha movido líneas en estas últimas semanas. Lo he sentido en mi propia vida y ciertamente en la vida de la iglesia. Los muros que se han acercado. Y no creo que simplemente nos vamos a reunir y tener servicio y palabra e irnos a la casa. No sé cómo va a ser, no sé cómo se van a ver. Como estábamos en el primer edificio que rentábamos, aquellos que estuvieron se acordarán que les decía a la iglesia, que inclusive alguna vez dije odio la iglesia, y cuando lo que quise decir realmente es odio en lo que la iglesia se ha convertido. Se ha vuelto una religión, se ha vuelto una forma. Se ha vuelto algo por lo que pararse e ir el domingo en la mañana y algún otro día en la semana posiblemente. Creo que esos días ya se van a terminar. ¿Cómo se va a ver? No sé. Pero lo que me puedo ver haciendo es caminando por Dios. No sé nada más allá. Así que cuando abramos las puertas otra vez y nos reunamos, no espere que las cosas sean igual que como eran. Sí, vamos a dejar que Dios nos guíe. Si Él quiere que sigamos igual, pues lo vamos a hacer, pero de alguna forma u otra, no sé, no puedo dar especificaciones, no sé, pero simplemente sé que Él ha movido algunas líneas. Debemos tener la presencia de Dios. La pelea que estamos peleando en esos días finales del tiempo es acerca de mantener la presencia de Dios. Miren cuántos ya la han perdido. Miren cuántos ya han sido seducidos a realizar cosas que complacen a la carne y al mundo y han perdido la presencia de Dios. Si no vamos a tener la presencia de Dios, no quiero una iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué molestarse? Si no se trata de honrar la majestad, la santidad, la pureza y la justicia de Dios y honrar ese rostro, sabiendo que cuando dejes ese lugar, Él está sonriendo. ¿Por qué? Porque lo agradaste, porque lo agradé,
y has hecho lo que le honra. So Así que I think maybe we're going creo que somewhere. tal vez vamos a algún lado. And I'm grateful for Estoy this agradecido lesson that por the esta Lord lección que el Señor laid on my heart. puso en mi corazón Sister Nancy. por causa de la Such a hermana beautiful Nancy. experience Fue with una her, experiencia to tan know hermosa con ella, and to be saber able to tell her, I y know haber podido see decirle esto, sé lo que estás a punto de ver. the face of Jesus, the El beautiful rostro de face of Jesús, el Jesus. hermoso rostro de Jesús. I long to have that face. I long to have it in Espero my ver life. I long to esa, have it in my ese church. rostro, anhelo tenerlo en mi vida, en mi The iglesia, abiding presence of God. la presencia I love you, habitable de saints. Dios. My Los wife and I amo, pray santos. for you all, Mi esposa y yo oramos por ustedes anxiously waiting for the y day estamos that we ansiosamente come together again. esperando el día en que podamos reunirnos otra vez y honrar el nombre del Señor. It won't be about honoring each No, other. no se tratará de honrarnos a nosotros, sino de Él. Siempre ha sido Él, pero mucho más ahora. God will be praised. Que Dios va a ser alabado de manera debida entre nosotros. Dios los bendiga, escríbanme, envíenme sus emails, sus textos, lo que sea. Me encanta saber de ustedes. Si no les respondo no es porque les odie, sino porque estoy ocupado. Vamos a continuar en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Gracias.